más. Vamos con una hora más aquí en el cartel con las historias de ustedes, las historias de terror que quieren compartir, los duendes, las brujas, los extraterrestres, Dios, Jesús, el diablo, lo que ustedes quieran contar, pueden hacerlo. Soy Dani Tres Palacios, el Tripas, habitualmente los acompaño aquí en las noches de terror. También en la producción está ahí el Pulpo Paul. Y bueno, amigos de YouTube, ¿cómo están? Buenas noches para los que entran al canal de YouTube de la Mega. Gracias por su like, gracias por compartir la transmisión. Gracias por ahí pasa Nelson, Juliet, por ahí está Joana Badía, ¿quién más está por ahí? Mac Carreras, Alejita HR25, que tiene como la coronita como de la mejor, creo, espectador, algo así. Saludos a Juliet también, que pasa ahí en el canal de YouTube. Eh, lo único bueno que hace es cuando canta, le mandan a decir a Robles. Bueno, bueno. Saludos a todos los del canal de YouTube. En TikTok, saludos cordial desde Garagoa, Boyacá. Gracias, Pip. Saludos, saludos, Diego Alejandro. Juanda, ahí en TikTok. Saludos desde Ecuador, Darwin, muy amable. Salúdame, dice Fercho. En Dubái está la Morsa. Will, en saludos, mi hermano. Desde Valledupar, Ángel, gracias. ¿Quién más pasa por ahí por TikTok? Cantidad de gente. Denle like, compártanlo. Muchas gracias. Carlos está en Tunja. Mire, ahorita que hablamos de Hitler, protagonista Tunja. Neiva York, Juancho López. Cristian Fabián dice: salúdeme a mí, perro tripas. Excelente programa. Gracias, Wanda. Yarod la melodía, mi hermano. Un abrazo grande. Bueno, vamos a continuar historias para aprovechar esta hora. ¿Listo? El que quiera participar me puede escribir en TikTok, tener la cuenta pública o en internet y vamos a escucharlo ya mismo con su historia, ¿vale? Tema libre, obviamente, como siempre hacemos. Pueden hablar de brujas, de fantasmas, lo que quieran compartir. Usted es el dueño de la verdad a raíz de su experiencia. ¿Ok? Entonces, a compartir historias ya mismo. El que tenga historia, ahí me lo hace saber. Y con el mayor de los gustos, cuenta pública, seguidores, les damos la palabra. Cristian está pidiendo la palabra y dice que tiene una buena historia. Vamos a ver si también tiene buen internet para que se enganche y nos comparta su historia. Cristian, buenas noches. Hola, buenas noches, Daniel, Bienvenido. buenas noches. Buenas noches, gracias. Sí, ¿Qué nos gracias. quiere contar usted? Bueno, esta historia fue en una fundación que yo trabajé hace un año exactamente. Sí, Em, yo estaba en un pasillo sacando unas cosas del locker y volteé a mirar al fondo, vi a un niño que se asomó. Esta fundación es de niños en condición de discapacidad ok, intelectual, discapacidad psicosocial. Habían sí, muchos, pero en esa zona era la zona de profesionales, pues ahí no, ellos no tenían permitido ingresar. Sin embargo, a veces entraban, bueno, o sea, era normal verlos ahí. Sin embargo, ese día estaba muy temprano como para que ellos estuvieran ahí y demás, así que el niño se asomó, haciendo cocos, y se escondió inmediatamente. Pues sí, sí se me hizo raro y pues, entonces yo iba como con esa incertidumbre. Cuando pasé por ese sitio donde él se había asomado, sentí un escalofrío, ¿no? Sentí un escalofrío, sin embargo yo seguí buscando y bueno, fue que se metieron. ajá, Cuando entré a la sala de profesionales esperando que el niño estuviera por ahí, le pregunté a los compañeros y dijeron, no, aquí no hay nadie, no ha entrado ningún niño. Entonces ahí fue cuando yo confirmé que eran, que era un fantasma. Pues en esa fundación siempre pues, las instalaciones eran muy antiguas, decían que pues ahí habían muerto niños también porque fue un convento. sí, Y, y sí también tuve la oportunidad ese tiempo hacía turnos de día, pero cada 3 meses hacíamos un turno en la noche, una semana. Así que tuve la oportunidad de hacer un turno 2 noches. Igual, o sea, por decir que ya teníamos que hacer rondas por todas las habitaciones 2, 3 veces en la noche y el resto pues me metí a la sala de profesionales y, y allá aprovechaba para dormir encima de una mesa. Entonces sí se sentía como que alguien lo estaba uno observando. Todo bueno, pues yo prefería pues dormir, pero sí se sentía eso. Entonces yo lo que hacía era como mirar hacia la pared
Cristian, ¿por qué piensa usted que un chiquitino o una persona puede quedar siendo un fantasma? ¿Qué cree usted? Bueno, pues también aprovechando el tema y con la pregunta quisiera compartir sobre lo que he leído acerca Ajá, del tema de después de la muerte. ok, Eh, este es un texto que habla de que de un maestro de tradición eh, esotérica, filosófica. Él dice cuando nosotros morimos, pues el alma no se da cuenta, ¿no? El astral no se da cuenta que muere y queda en el mismo sitio, ¿sí? ¿Verdad? O sea, no tiene conciencia que está muerto. Así que como no tiene conciencia, sigue viviendo su vida normal. ok, Sigue viviendo su vida normal. Y pone un ejemplo de que una madre, por ejemplo, de 30 años, tiene sus dos hijas, se muere, un accidente, sí, un accidente de tránsito, por ejemplo, se muere y ella sigue viviendo con sus hijas como después de muerta, porque no tiene conciencia, o sea, no, no, yo sigo viva, ¿sí? Entonces sigue en su vida, come con ellas, normal, y al cabo de, por ejemplo, en esa vida cumple sus 85 años, 80 años, por ejemplo, y ahí, en ese momento, ella se enferma, ¿sí? Él lo pone así en ese ejemplo, se enferma y cuando lo hace, va al hospital, todo eso, en ese momento que está muriendo, ya en esa experiencia del astral, sí, no sé si me hago entender, que está sí, una segunda muerte, ahí es cuando entra de nuevo en el, en el nuevo cuerpo y ahí es donde sucede la reencarnación, ¿no? Como en esa doble muerte. Se dice que nosotros estamos para vivir 125 años si lleváramos una vida saludable y demás, y que por ejemplo que alguien muera a esa edad de 30 años, tiene, tiene que esperar los próximos eh, hasta alcanzar los 125 años en el astral para, para poder renacer nuevamente. Y cuando nosotros tenemos esa muerte, nos quedamos, hay un espacio entre la Tierra y la Luna, él lo dice ahí en el libro, donde se quedan las almas, ¿no? Que es el astral de la Tierra. Así como porque nosotros somos como, la Tierra es como un ser humano que tiene sus emociones, tiene su astral, su pensamiento, y quedamos ahí en el astral, entre ese espacio de la Tierra y la Luna, que se llama el sublunar, porque nosotros, digamos que con las pasiones, con los apegos que tenemos a la parte material, nos quedamos ahí de manera inconsciente y no podemos trascender. Cuando un ser humano desarrolla su conciencia en este plano de la Tierra, se dice que alcanza una conciencia solar, ¿verdad? Es decir, que cuando muere eh, hay un espacio entre la Tierra y el Sol, ¿sí? Entonces ya no vuelve a la Tierra, ya no hay reencarnación, porque de alguna manera cumplió las leyes universales, las obedeció y ya las leyes como la reencarnación ya no, él no tiene que obedecerlas. Así que esta parte es interesante porque eh, no sé si han escuchado de los maestros espirituales del budismo, que ellos deciden en qué momento morir, precisamente por eso, porque nosotros ya no están atados a esa parte material, a ese apego, han hecho un ejercicio, un trabajo de liberación y eso les permite por sí mismos tomar una decisión de saber en qué momento morir. muy bien, bueno, interesante, Cristian, gracias por compartir su historia y también su opinión del tema de más allá de la muerte. Muchas gracias. Eh, Brian, tal vez, Molina, buenas noches, puede prender su micrófono, adelante. Buenas noches, sí, es Brian Molina. Ah, Brian, perdón. Brian, ¿cómo está usted? Bienvenido y cuéntenos su historia, por favor. Bien, muchas gracias. Resulta y pasa que en el 2013 estuve en el entrenamiento para auxiliar de policía en el CENOP. Eso queda entre la Espinal y entre Ibagué y el Espinal, el centro de Ok, entrenamiento. sí, Lo pongo como un poco de contexto. En ese tiempo me dio una infección que se llama celulitis. Tenía que trasladarme a Sanidad, que quedaba un poco retirado del lugar del dormitorio de nosotros. En ese entonces
nosotros comíamos en el en el comedor de los profesionales. Sí, Entonces nos hacían, o sea, y cuando me tocaba devolverme solo, me tocaba caminar una larga distancia y ya me cogía la noche. En ese entonces mantenía una comunicación constante con mi mamá por teléfono. ok. Entonces había como decirlo así como un puente y yo iba y se me enchina la piel siempre que cuento la historia. Resulta y pasa que yo iba caminando por ese puente y cuando yo le digo a mi mamá, mamá, veo un perro, pero es un perro negro, o sea, pero es como se lo mira bonito, pero es como negro, como raro. En ese entonces, cuando el perro se acercaba hacia mí y yo me acercaba hacia el perro, o sea, caminábamos a encontrarnos. Ok. Pero el perro se encontraba al lado derecho y yo del lado izquierdo. Cuando yo estaba hablando con mi mamá y le explicaba a ese perro como raro, se le miran como los ojos como rojos. Cuando el perro cruzó conmigo justamente, o sea, nos encontramos en el camino y nos encontramos juntos, sentí un temor, pero un miedo tan profundo que es como que si la cabeza se me abombara, como si como se me hiciera grande la cabeza del solo miedo. Y desde ese entonces, o sea, siempre me ha causado como curiosidad el animal, o sea, es que era un negro brilloso. Y cuando en ese entonces volteé a ver, cuando yo le digo, mamá, ese perro me dio miedo. Cuando volteé a ver, el perro ya no estaba. En eso entonces, mi mamá me dice, pues nombra, ¿no? Que la sangre de Cristo tiene poder, pues lo que siempre dicen las mamás, las abuelas, pero siempre me causó curiosidad ese animal. ¿Con quién lo asocia usted? ¿Puede asociarlo con un espíritu, con un demonio, con un ángel? No sé. Yo diría que como algo como más, como algún demonio podría decirse, porque Ajá. siempre que cuento la historia, a mí se me enchina la piel, o sea, se me pone la piel de gallina y han pasado bastantes años y aún así se me sigue enchinando la piel. En este momento tengo enchinada la piel, solo lo que acabé de contar no es tan largo. Bueno, muy bien, Brian, pues muchas gracias. Perdón, Brian, no es Brian, sino Brian, me dijo él. Muchas gracias por compartir su historia. Giovanni, buenas noches, bienvenido. ¿Cuál es su historia? Daniel, muy buenas noches, muchas gracias por fin. Me gusta mucho tu programa, me gusta Gracias, mucho tu programa. gracias, Giovanni. Si me puede hablar un poquito más duro, le agradezco y lo oímos, por favor. ¿Me escuchas mejor ahí? Sí, adelante. Perfecto, bueno, te comento, yo realizo exorcismos, hago exorcismos, no para ninguna religión, por supuesto. Fui sacerdote, salí y todo, pero no vengo a hablarte de mí, sino de la historia. Ok. Resulta que hay un tipo de demonio del que no nos hablan, que este tipo de demonio, que es un demonio de posesión directamente, son llamados demonios soldado. Cuando este tipo de demonios toma un cuerpo, que es el caso que atendimos, el cuerpo no puede morir. Fuimos llamados, mi grupo, yo tengo un grupo al que llamamos la Orden, fuimos llamados mi grupo y mi persona a ver por qué este señor no moría. Tenía 20 días sin comer, apenas tocando agua con la boca, o sea, apenas le ponían agua en los labios para que pueda mantener la humedad de los labios, pero ya el cuerpo no aceptaba alimentos, no aceptaba nada, no presentaba rasgos de ningún tipo de enfermedad, pero estaba chupado, el cuerpo absolutamente chupado. Cuando nosotros llegamos, el Señor nos recibe, se sienta y ya no veía, el Señor ya estaba ciego y nos dice gracias. Y obviamente tenemos mediums en el grupo, yo también puedo verlos y me doy cuenta que el Señor lo que estaba era poseído. Y le Ujú. digo, dime para qué nos hiciste venir. Porque era la primera vez que literalmente un demonio nos había mandado a llamar. ¿Me entiendes? Y la familia no entendía qué estaba pasando. Sí. Le digo, mira, ellos saben quién eres. Y me dice, no, señor. Entonces nos dimos cuenta que el demonio estaba tomando la personalidad del señor, del tipo. Es el primero y último de los casos que atendimos de un cuerpo en un estado de posición en descomposición. El tipo tenía 104 años y el cuerpo se negaba a morir. Esto tiene una explicación, te la daré algún día. La cosa es que le digo, mira, tienes que rezar conmigo y tienes que pedir perdón. Y él cuenta una pequeña historia y dice, cuando uno de nosotros sale y toma un cuerpo y el alma se va, o sea, torturamos el alma para que se vaya, necesitamos ayuda para poder quedarnos.
si ustedes me ayudan, yo voy a poder quedarme. Pero mi intención, y se comenzó a llorar el viejito, mi intención no es quedarme, Señor, se lo juro. Mi intención es irme. No me gusta lo que he vivido. No me gusta lo que siento. No me gusta vivir. Dice, júreme que me va a devolver a mi lugar. Y le digo, yo no te puedo jurar eso, porque yo sirvo a alguien más grande que tú y que yo. Él es quien tiene que decidir. Entonces, imagínate, la entidad empezó a rezar con nosotros una oración que se llama el Salve de las Vacas. No sé si la conoces o lo ubicas. Es una No, oración no la muy recuerdo. antigua que usamos los exorcistas. No es en Ok, exorcismo católico, ojo, no. Es un tipo de exorcismo que viene más allá, es más atrás. Estoy ya. hablando de Babilonia. Ok. Cuando hacemos la oración, me encantaría pasártela por interno que la conozcas. Y cuando hacemos la oración, el Señor hace... ¿Y no podría hacerla en este momento para toda la audiencia y el público que está? La oración dice, relájense primero porque van a sentirla, ¿ok? Esto es de sentirla. Un pobre por la mañana a casa de un rico fue, a pedir una bendita limosna, Señor, por el amor de Dios. El rico de que lo vio pronto se sonrió, siendo tan joven muchacho, ¿por qué no aprendes oficio? Mi padre fue carpintero, tal oficio yo aprendí, me sucede una desgracia por la cual me veo así. Yo no te pregunto de eso, sino qué vienes a hacer. A pedir una bendita limosna, Señor, por el amor de Dios. Al voltear en una esquina 5 heridas le mostró, 2 por salvar las almas y 3 por los pecadores. En el costado izquierdo una de ellas se cerró. El rico de que esto vio, a sus pies se arrodilló, el pobre voltea y le dice, ya es tarde, quedas sin Dios. Alaica, Señor, un rico se condenó por una bendita limosna que al mismo Dios le negó. Este parafraseo que es muy antiguo, y te estoy hablando de que no habla de Jesús, ojo, habla del mismísimo Dios, es más antigua que Jesús en la tierra. Ok. Y fue entregada por manos del arcángel Miguel al mismísimo Moisés. O sea, viene desde los tiempos de Moisés. Y se usaba por Salomón. Es una oración usada por Salomón. Ya. Esto te saca lo que haya. Y si tú haces esta oración en un espacio muy pesado, todos se ponen en calma en cuestión de segundos. Cuando el Señor termina de hacer la oración, hace... Y le digo, no te me vayas a morir. Digo, nosotros no nos vamos a hacer responsables. Dice, no, Señor, dice, en 3 días me voy. La familia nos llama exactamente en el 3er día y nos dice, gracias, mi papito ya falleció. Entonces, te quería contar esa historia porque es uno de los casos más fuertes que vivimos, porque nos tocó literalmente no tener una pelea como las normales de exorcismo, sino que fue la primera vez que nos tocó liberar un demonio y hacia el mundo. Y ahí descubrimos que un demonio que puede salir puede llegar a convertirse en alma bajo un proceso de transmutación, si es liberado, ¿no? Giovanni, yo le hago una pregunta ahí para todos los que están viéndonos, escuchándonos hasta ahora. ¿Usted qué tipo de protección recomienda para que uno no vaya a pasar por este tipo de posesiones, por ejemplo? Hay una cosa que nadie nos enseña y es cuánta personalidad tenemos, quiénes somos. Lo primero que hay que entender es que somos, o sea, no estamos hablando de egos, sino de personalidad. ¿Quién soy yo? ¿Cómo nací? ¿Qué nombre me pusieron? ¿Qué tan fuerte es mi nombre? ¿Qué tan grande es mi linaje? ¿Qué tan poderosa es mi presencia? Y no te hablo de poder mítico, sino del hecho de estar presente, ¿me entiendes? Hay una diferencia entre ser espiritual y estar presente, porque todos pueden decir ser espirituales, pero ¿cuántos están presentes? Amigo, yo tengo 13 libros, yo los regalo, yo te los puedo obsequiar y están de regalo, yo tengo una página y todo. De hecho, uno de ellos se vende, se llama El Camino del Maestro, me encantaría hacértelo llegar de manera gratuita en Colombia, yo tengo mi gente en Colombia. Y ahí yo explico muchas de estas cosas. Y me encanta tu programa, me gusta porque hay muchos casos muy buenos por acá. Me pongo a la orden lo que tú necesites. Yo conozco exorcismo muy antiguo porque yo soy medium y caminé con ángeles desde que tengo 6 años. Y aprendí de ellos el exorcismo que conozco. Entonces, es solo una idea.
me gustaría compartir más contigo por interno para conversar un poco más y no ocuparte mucho espacio porque yo sé que tú tienes muchísima gente acá. Pero, ¿qué protección? Protección, el sol. El sol, no tienes idea de cuánta energía se puede tomar del sol en un proceso que se llama prana. De hecho, tú puedes hacer un ejercicio súper simpático y si no sientes nada, si no sientes nada, di, no, no siento nada. Pero si sí lo sientes, cuéntanos. Si en este momento tú relajas el cuello, puntualmente el cuello, nada más, la parte de atrás de tu cuello, ojo, Sí, la parte de atrás de tu cuello. Y le ordenas a tu cuerpo, a tu mente, respirar, pero haz de cuenta que le estás ordenando que respire por el cuello, que respire por la cervical, ¿sí me entiendes? ok, sí. Cuando tú le ordenas a la cervical respirar, esta entiende que estás pidiéndole que abra el chakra de la garganta que comunica con la pineal. Y esto genera un proceso de energía que puedes sentir en tu cuerpo. Cuando tú realizas esto en el sol, la carga energética que tú sientes es impresionante. Y esto te limpia de cualquier energía que hayas tomado de la calle, energías negativas, hipercargas, que es cuando comienzas a dar toques eléctricos. ¿Te suena? Sí, Cuando sí, sí, estás claro. hipercargado. Entonces, si tú ahora relajas tus hombros y respiras profundo, mientras respiras profundo, te imaginas que tienes una nariz en el cuello y haces la misma respiración y luego exhalas de la misma forma, dime si hay un pequeño cambio o una distorsión en tu energía o tú sientes algo distinto en esa respiración. Pero esta Ok. vez muy consciente de lo que haces. Giovanni, es bien interesante su conocimiento y todo. Ya lo estoy siguiendo para que en privado cuadremos y invitarlo aquí a este espacio, pero para que nos dé una charla más extensa y todo de su conocimiento, ¿le parece? Con gusto, muchas gracias. No, Giovanni, a usted muy amable, estamos ahí en contacto. Chévere, chévere, mi hermano. Hermano, Gracias. qué gusto, Danielito. Vale, muchas gracias, Giovanni. Interesante, ¿no? A mí ese tema de las liberaciones y exorcismos siempre me ha llamado la atención. No, bueno, afortunadamente o desafortunadamente, no sé qué palabra usar, cuando me han invitado a exorcismos, no he podido ver lo que quiero ver. Pero claro, me alegra por el paciente, llamémoslo así, porque claro, me gustaría ver lo que le cuentan a uno que puede llegar a pasar un exorcismo, que la gente levita, que mejor dicho está el diablo presente, que las cosas salen volando, lo que hemos visto también en películas, lo que hemos leído en libros. No, por eso digo, desafortunadamente para mí, que no lo he visto porque quisiera verlo, afortunadamente para el paciente y la familia que está sufriendo y no ha llegado a pasar tan sobrenatural eso como para decir que ahí estuvo el diablo, ¿no? Pero el tema es fascinante con el respeto de las personas que les ha pasado. Digo fascinante en el tema del terror, de lo paranormal, creer que hay un espíritu que entra en el cuerpo de alguien o un demonio, ¿no? Ese tema es bien fuerte y bien interesante. Tengo por aquí también se conectó Brujos más joven. Brujos, buenas noches. ¿Pueden prender su micrófono, por favor? Hola Dani, bendiciones, buenas noches. Buenas noches, señor Brujo. ¿Es usted un brujo? Sí, yo soy el brujo más joven de Colombia. ¿A qué se refiere con eso? Yo practico la brujería, soy maestro. ¿Y por qué dice que es el más joven de Colombia? Pues me estoy dando a reconocer por este medio, ¿no? Este es el objetivo, ¿no? Hay muchos más jóvenes, obviamente, muchos más jóvenes que yo, pero Ajá. pues es, digamos, nuestro lema, ¿no? El brujo más joven de Colombia. ¿Una persona en qué momento se puede hacer llamar o se considera brujo? Bueno, pues esto pasa, hay que pasar obviamente un proceso, que pasar un proceso donde una persona ya, digamos, calificada dentro de esta ciencia, ¿sí? Ajá. La aprobación se hace como un consejo y se aprueba de esta persona, ¿ok? Tiene que pasar por ciertas etapas. Exacto, eso me gustaría saber. Usted, digamos, para el grado que le dieron de brujo, digámoslo así, ¿qué tuvo que hacer? ¿Cómo lo demostró? ¿Cómo lo calificaron? Bueno, esto pues lo demostré, obviamente. eh, Esto también se nace, ¿no? La mayoría nos nacemos con digamos, ciertos vínculos que nos unen y nos atan a este mundo, ¿no? Entonces, a este mundo de las ciencias ocultas. Entonces, eh, hay cosas
digamos, no se pueden mencionar, ¿sí? Que son, digamos, como que se deben de hacer para uno, digamos, cumplir unos requisitos, ¿ok? para Entonces, en convertirse en ese brujo. momento no se pueden mencionar, sí, para convertirse en brujo, es correcto. Pero ¿por qué? Pero ¿Son digamos que se maneja a sacrificios, través de, cosas, son como sacrificios, cosas así que no se pueden eh, mencionar? en parte sí, y en parte también son respecto a oraciones que no se pueden, digamos, mencionar o no se Y pueden esa, utilizar en cualquier momento. y esas oraciones, ya que usted dice que son oraciones, digamos, reservadas o prohibidas, ¿por qué? A quién le hace usted esa oración? A quién invoca o hacia quién va? Bueno, pues como siempre yo le digo a toda la gente, yo creo en Dios Padre Todopoderoso. Uno siempre tiene que tener por delante primeramente Dios, ¿sí? Yo soy devoto de la Santísima Muerte y esto lo hago a través de ella. Digamos, mi especialización y mi devoción es hacia la Santísima Muerte. ¿Usted se considera un brujo, para ponerlo claro hacia la gente, se considera un brujo bueno o malo de las dos partes, como dicen, como de la magia negra y magia blanca? ¿O solamente ayuda a Eh, sanar, a curar? ¿O también si alguien le dice, es que quiero que usted le haga brujería a alguien y lo friegue, usted también es esa clase de brujo? bueno, acá en este mundo pues hay mucho tipo de personas, ¿no? Hay quienes sí digamos, se alimentan de esto, sí. Hay gente que le gusta hacer la maldad, ¿sí? Sí. Hay gente que aprovecha esto, digamos, aprovecha, digamos, eh, los miedos, los rencores, los motivos de otras personas y, digamos, con esto hacen pactos, ¿sí? Utilizan a otras personas. Sí, hay maestros que les gustan hacer eso. Hay brujos que les gusta hacer eso. Pero por lo contrario, yo por lo general soy un brujo que yo, digamos, voy a ayudar a la persona. Sí, trato, mis trabajos se centran, por lo general, es en, digamos, en la salud, ¿sí? En ayudar, digamos, en un caso, digamos, como el que ya estaba mencionando eh, mi colega anteriormente, digamos, de personas que quedan en pena, ¿sí? Entonces, más que todo es sobre esto, ¿no? Me baso es más que todo en ayudar a las personas y digamos, obviamente me llegan todo tipo en este mundo llegan todo tipo de propuestas, ¿no? A diario. Hay cosas que pues para cualquiera serían totalmente absurdas y perturbadoras porque hay personas que piden muchas cosas, ¿sí? Hay personas Y, que de verdad piden cosas bastante malas. y como Y brujo pues, o en su vida, ¿qué es lo más extraño o aterrador, si podemos llamarlo así, que ha llegado a ver usted? bueno, pues hay una historia, un episodio en general que para mí fue bastante, eh, digamos, que tuvo bastante de mi tiempo, ¿no? Digamos, Ajá. pensando en eso. Fue la historia de una niña que yo la soñé, lo vi Sí. en sueños, y bueno, ocurrieron unas cosas dentro del sueño y casualmente, pues, unos días después voy caminando por la calle en el lugar donde yo vivo, así, yo vivo en un pueblo. Entonces a la salida de este pueblo había un accidente. Y yo voy y me acerco a mirar este accidente y pues era la niña del sueño. Pero dentro del sueño es como una despedida, o sea, es como una niña despidiéndose, ¿sí? Se acercó y pues yo conocí a esta niña, ¿no? Yo conocí a esta niña. Entonces fue como algo porque dije, pues esto quizás se me anticipó a mí, ¿sí? Hay cosas que se le pueden anticipar a uno. Y pues en el momento no lo expresé porque fue dos días, 3 días antes de esto. Entonces pude haber hecho algo. Entonces de Ya, ahí en adelante siempre trato de hacer las cosas de una vez. ya que usted se concentra, brujo joven, en temas de salud, me lo contaba usted, Sí. ahí yo le hago una preguntita que me genera cierta inquietud. ¿Por qué, digamos, yo he oído casos de personas que van donde los médicos y les dicen, no, no tiene cura o no sabemos qué es, y un brujo sí logra sanarlos? ¿A qué se debe esto? Como la Santa Muerte que le ayuda a usted, ciertos bebedizos que ustedes crean, o por qué un brujo puede llegar a salvar a alguien de algo que no pudo salvar un médico. Bueno, hay
influyen diferentes factores, Ujú. que también obviamente es el santo con el que se trabaje, obviamente. También sucede, le voy a decir algo, Dani, que eso va para en general todas las personas. Las personas, una vez el médico les dictamine que no pueden, pierden exclusivamente la fe. Y algo que les dé la esperanza nuevamente, ¿sí? Digamos como ir hacia un brujo, buscarnos a nosotros, eh, puede que, no, puede que lo que yo le haga sirva, ¿sí? Pero en realidad da más es digamos a lo psicológico. Sí, pasa mucho, les soy honesto en O este sea, que sentido. digamos alguien vaya donde el brujo, así sea un brujo malo o que no sepa, pero el solo hecho de ir donde el brujo ya la gente como un efecto O no placebo, solo por necesariamente. ir se empieza a curar pensando que el brujo hizo lo suyo, algo así. Mm, eh, Esto puede pasar, digamos, con una persona que no necesariamente acuda a un brujo, sí, puede, digamos, estar en su casa y simplemente estar y comenzar a creer de que se va a curar. Esto es la fe, sí, dependiendo de la fe, pues hay muchos que yo reconozco a Dios, como le digo desde un principio, es mi primera deidad, primeramente Dios. Entonces es la fe, sí, mi hermano, es la fe Oye, y que ustedes ponen. los que dicen que todo lo que tiene que ver con brujería y santeros y rezanderos, como les dicen por ahí, que dicen que todo eso es del diablo, que eso no es de Dios. Y usted dice que usted No, trabaja con Dios y que primero todo Dios. ¿Qué opina usted de esas personas que dicen los brujos son del diablo, eso no es de Dios? porque es como las personas que señalan a los que consumen cannabis y piensan que son los que están en la calle tirados, que consumen otro tipo de como el Ujú. bazuco, ¿sí? Sí, Entonces, hay, obviamente, hay tipos y clases de brujos. Hay brujos que son totalmente, y dependiendo a qué deidad o a quién le hacen sus tributos, ¿ok? O con quién hicieron digamos, su empalamiento en conexión con lo espiritual, ¿sí? ok. Entonces, depende mucho de la persona, depende mucho de eso. No todos somos malos, no todos nos vamos exclusivamente a lo diabólico, a lo satánico, ¿no? Hay cosas que se deben de hacer, hay rituales, esto, pero uno siempre, yo por lo menos, y la mayoría de brujos que yo conozco, es, siempre está por delante primeramente Dios. Primeramente Dios. Oye, le hago una preguntita. Cuando alguien busca su ayuda y usted detecta en la persona una brujería, primero, quiero saber eso, ¿cómo detecta usted que alguien tiene brujería como para ayudarle y no decirle que es algo de la mente, algo psicológico, o que mejor vaya donde un Bueno, médico? ¿Cómo detecta usted que es bueno, positivo para brujería? mi hermano, vea, le voy a dar un tip a todas las personas que nos están acá escuchando. Es algo muy sencillo, lo pueden hacer todas las personas desde casa. Sí, Es algo que va a funcionar siempre, ¿ok? La persona antes de tomar el descanso, de tomar su sueño, en un vaso de cristal, ¿sí? Un vaso de vidrio de cristal, sí, llenar este vaso, primero lo llena, se sienta en su cama, se puede parar al lado derecho de su cama, se santifica en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Toma un sorbo de esta agua, ¿sí? Toma un sorbo de esta agua y la puede poner debajo. Si la cama le permite, ponerlo debajo en el lado derecho, ¿ok? ok, Debajo de la cama. Si no, lo ok, ponen al costado al lado derecho. Si no, lo ponen al costado al lado derecho. El sí, día, el día siguiente, en la mañana, si este vaso con agua, ¿sí? Ustedes tuvieron que haber bebido un poco. Si este vaso con agua amanece con burbujas, es positivo que la persona tenga cualquier tipo de trabajo, hechizo, maleficio, envidia, mal de ojo, ¿sí? Que la haya afectado. Entonces, si este vaso amanece totalmente limpio, sin burbujas, el agua ajá. normal, quiere decir que usted está totalmente limpio de esto, ¿ok? Eso es un tip que siempre va a funcionar, es algo que es para en general para todas las personas. Oiga, Crean o no crean, lo pueden hacer. brujo, y cuando usted empieza a ayudar a una persona a quitarle una brujería, usted se enfrenta con el brujo oscuro, el malvado, que está haciendo esa brujería. ¿Es como una batalla espiritual o cómo funciona ese Eh, enfrentamiento entre brujos? Porque hay alguien haciendo el mal y no, trabajando a una persona y usted la está ayudando. ¿Cómo es esa guerra espiritual?
No, mi hermano, uno batalla, pero digamos son los trabajos que realiza. No como tal, digamos, como usted entrar en un plano espiritual contra otra persona como si fueran un ring de boxeo. Se trabaja, es con, los trabajos se encargan de esto, ¿ok? Dependiendo del tipo de trabajo que usted haga, según la fortaleza del trabajo, ¿sí? Claro, Y también pero el digamos, conocimiento que se emplea. pero si digamos el Porque no brujo todos, que lo está haciendo es muy malo y de mucho conocimiento, ahí perdería usted esa batalla y la persona tendría que buscar todavía un brujo que diga, yo sí estoy capacitado porque este amarre, por ejemplo, o esta brujería está muy fuerte, o usted puede con cualquier trabajo, así el brujo que lo esté eh, haciendo sea muy poderoso. Bueno, le respondo a esa pregunta primero que todo. Cuando yo inicio a trabajar con una persona, eso se chequea espiritualmente y cabalísticamente, ¿ok? Se le hace un chequeo a la persona en su campo energético y espiritual. Ajá. Dependiendo de lo que uno encuentre en esto, sí, la persona puede llegar a decirme, no, es que yo quiero volver con, digamos, con mi ex esposa, Sí. pero yo hago mediante este chequeo, obviamente pues miro si la persona está apta y si la persona que se le va a hacer el trabajo también está apto para recibir un trabajo, ¿sí? Se mira que esté, digamos, en condiciones físicas y de salud, obviamente que sean las adecuadas para uno hacer esto, ¿no? Porque también sería, digamos, un acto de irresponsabilidad hacerle esto a una persona que no vaya a aguantar dicho trabajo, ¿sí? Porque hay trabajos que son totalmente malos y van a dañar a la persona. Entonces, yo me encargo precisamente, es como usted ir a una consulta y por lo general, o sea, digamos, el trabajo es la cirugía, ¿ok? Entonces, ya para uno hacer la cirugía ya debe tener todo, no puede ir uno a experimentando, ¿sí? Ya tiene que saber a qué va, si se puede hacer algo o no se puede hacer algo, ¿ok? Muy bien. Usted ahorita hablaba para una persona puntual lo del vaso con agua, pero sigamos alguien cree que en su casa o en su finca o en su negocio hay brujería o algo, ¿qué recomienda usted hacer? ¿Cómo podría uno darse cuenta que ese lugar está, llamémoslo así, contaminado? No se puede hacer con el vaso con agua siempre, siempre. También, Hay otros ok. métodos, pero este método es digamos, el método más general, Pero también ¿ok? me tocaría tomar el agua como usted indicó, o esta vez sí solo Es dejar el correcto, vasito con agua solo. es correcto. Tiene que tomar usted siempre el agua, santificarse, en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿no? Tomar un sorbo de este vaso con agua y pues puede ser cualquier tipo de su propiedad, su casa, su hogar, su finca, bueno, donde quiera que esté, hace esto y lo deja, si digamos es un hogar, justo después de la puerta, justo después de la entrada, ¿ok? Ok. Se deja el vaso, justo después de la entrada. Si es, digamos, un terreno baldío, pues se hace justo donde inicia o limita este terreno para ingresar al terreno, ¿ok? O si es al negocio, justo después de la puerta de la entrada del negocio. Ok, bueno, mire, brujo más joven aquí pasando por el cartel paranormal de la Mega, dando una charlita, le alcancé a hacer unas preguntas, contó unas historias. Bueno, cada quien con su cuento y su tema y su conclusión, ¿no? ¿Creen ustedes en los brujos? ¿No creen? ¿Irían donde uno? O mejor ustedes dicen, no, yo dejo todo en manitas de Dios y mi oración y simplemente así me cuido, me protejo. O asisten ustedes donde brujos. Ahí estaba uno que se conectaba en esta noche en el cartel. Abrazo grande a los de el YouTube que están ahí bien conectados en el canal La Mega. Muchas gracias a todos. También en TikTok, en la app de RCN Radio. Gracias. En su radio, en La Mega, sintonizándola en Colombia. Muchas gracias. Dice aquí Espírita, cosas locas en este mundo. Uy, y en temas de brujería ni se diga. O sea, que si existe o no, no tengo ni idea. Pero la cantidad de gente que diariamente está pagando, bien sea por limpiarse o por hacerla, ¿no? Y esto estamos en un país o en un lado del planeta en donde esto es muy fuerte, el tema de la brujería. Pero que si funciona o no, voy a decir algo muy fuerte y es solamente usted, seguramente pagando por hacer brujería, se dará cuenta si sirve o no, ¿no? O que a usted le hagan y un brujo le compruebe que de verdad tiene brujería, ¿no? Eso es bien interesante, ese tema. Bueno, dice aquí The King que tiene una historia. Vamos a ver si se conecta nuestro amigo The King y nos cuenta la historia que tiene para esta noche. Si alguien quiere contar su historia en TikTok, hágamelo saber, por favor, y le doy la palabra para que nos la relate. ¿Listo?
Vamos a ver, The King se está conectando, ojalá tenga buen internet para que se enganche. Recuerden revisar bien el internet, porfa. El internet. The King, ¿qué hubo? Buenas noches. Buenas noches, Beatriz. ¿Cómo estás? Bien, señor, bienvenido, lo escuchamos. ¿Cuál es su historia? Bueno, bendiciones. Muchas gracias. Lo primero es, muchas gracias por la invitación. Eh, yo desde hace muchos años lo vengo siguiendo. Desde los 13 años vengo escuchando sus historias. No me pierdo nada. Tengo 26 años. Y yo hace mucho tiempo tratando de contactarme así y conectarme y contar mi historia. Por favor, lo queremos escuchar. Adelante. Bueno, resulta acontece que a la edad de 6 7 años yo nací en un pueblo llamado Zarza al Valle. Sí, Y en ese tiempo yo tenía a mi abuelo vivo. Y en el patio de la casa de él había 4 robles grandísimos. sí. Entonces a mí se me ocurre, pues, como a la madrugada, levantarme y pegarme la ida, pues, a orinar, ¿ya? Y hubo un momento en el que yo me fui normal, así a oscuras, había una luna bien bonita, bien grande. Y se me ocurría a lo último, al último roble. Ujú. Bueno, pues por allá, está haciendo mis cosas, terminé, entonces me fui. De un momento a otro yo sentí que estaba flotando, pero sentía que me agarraban de la parte de atrás de un overolcito que yo tenía. Sí. Claro, entonces yo sentía que me iba, y cuando volteé a ver, eso parecía una bruja. Pues la cara, pues puntiaguda, blanca, lo normal. No sé cómo me solté, pero me fui. Me fui, me entré corriendo, llorando. Mi abuelo Ujú. preguntaba qué pasaba, que no, que casi me llevan, papita, tal cosa. Salieron toda la familia a revisar, no había nada. Bueno, al otro día yo me fui solito y había un hueso en el lugar donde yo, pues, oriné. Y había un hueso. No recuerdo qué tipo, si era de tipo de pierna, no sé. Yo lo cogí. Y yo, usted sabe que un niño inocente, así, sin saber por cosas de la vida. Nada, pues lo cogí y eso empezó a alumbrar y yo cogí y lo tiré. No sabía qué significaba. Usted sabe que un niño de 6 años, 7 años, ¿qué va a saber de eso? El miedo, el Sí. susto, pues lo tiré. Y ya, pues yo también presté servicio y duré 3 años por la pandemia. Ok. Del 2019 hasta el 2022. Y había un curso pues de auxiliar, nos decimos así. Nos trajeron para Tumaco. Y pues usted sabe que por ahí en Tumaco se ve todo ese tipo de cosas paranormales, brujería. Bueno, a un curso lo veía mucho la bruja. Porque se cogió a decirle cosas a muchachas de allá y como que a unas peladas le decían esa maldad al pobre muchacho porque amanecía aruñado, amanecía horrible. Y no, pues ahí le dejo, pues, viejo tripas, una de mis historias así. Bueno, The King, pues muy amable mi hermano por sus historias y la anécdota en el ejército y por su sintonía desde muy chiquitico, ¿no? Ahora tiene 26 años. A él muchas gracias. A los militares les pasa una cantidad de cosas con los militares. Uno puede hablar de brujas, de puesto de bruja, de los cruzados, de todo eso. Interesantísimo. Un abrazo a todos los militares que nos oyen hasta ahora. Bueno, vamos a ver aquí. Por acá dice que tiene una historia también. Jordan tiene una historia. Vamos a ver si se conecta, si tiene buena señal y nos comparte su historia, por favor. Jordan, buenas noches. Buenas noches, Dani. Bienvenido, señor. ¿Qué nos quiere contar? Dani, pues esta historia fue cuando yo tenía 13 años. Sí, Estaba viviendo en la casa de mi abuelo. Y a mí me sucedía mucho de que me daba parálisis del sueño. ok. Entonces, en ese instante me desperté a las 3 de la mañana. Y miré para la ventana. Y desde la ventana
la parte del metro, donde está el puente, Ya, y eso es puro monte. Más o menos a 50 metros vi una figura como gris. Era, sí. era musculoso y tenía unos cachos y tenía los ojos hundidos. Y miraba de un lado a otro. Entonces yo me asusté, me escondí. Al otro día fue a mirar y no había nada, ni un árbol, ni nada. Entonces yo eso lo asocio como un demonio. ¿Y usted Sí, por qué cree que se le apareció a usted como cuenta un demonio a usted? sí, porque me da mucha parálisis del sueño, eso era diario. Por eso, Y pero ¿por qué cree que a usted le sucedió eso? ¿Hizo algo? ¿Cree usted que eso es al azar, que un demonio escoge a la gente y de malas al que le toque porque ahí había un demonio en ese momento? ¿O usted qué explicación le da? ¿Que empieza a sufrir de parálisis del sueño y después sí, logra ver un demonio? me sucedía mucho cuando estaba niño. Y ahora pues Ajá, porque ya estoy protegido, rezo mucho. Y sin embargo, en la zona en que yo vivía, había un solar grandísimo. Y al lado sí. del solar había una base militar abandonada. Entonces ahí sucedían muchas cosas de noche. Un parcero vivía ahí en un piso alto y él decía que a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, siempre sucedía más o menos a esas horas, veía sombras que se aparecían, luego se desaparecían, se subían a un árbol que le decíamos el árbol de los muertos donde habían gallinazos que se paraban y cuando íbamos a mirar, el gallinazo estaba muerto, pero en esa parte donde yo le digo, por ahí pasaban muchas cosas, por ahí sus hijas que mataban gente. Y en ese tiempo eso era muy caliente. Yo soy de Medellín. Sí. Entonces, yo no sé, yo miré fue al otro día, miré desde lejos, no vi un árbol ni nada, pero sí vi yo me acuerdo que sí vi una silueta y una persona muy gruesa, y desde de la cintura para abajo se veía negro, como con pelo, pero no sé si son alucinaciones, no, porque yo me acuerdo muy bien, tenía 13 14 años. Y fui a una iglesia como evangélica, y me dijeron que podría ser algo como demoníaco, algo raro. Vea pues, bueno, Jordan Flow, muchas gracias, mi hermano. Camilo Méndez, cuéntanos su historia, por favor, ya nos vamos acercando a la medianoche, bienvenido. Hola Dani, ¿cómo vas? Bien, Te bien, muchas quería, gracias. te quería decir, pues contar una historia que relativamente ocurrió hace poco, hace un mes más o menos, pues te la iba a contar ese mismo día, pero no estabas en live. Bueno, ¿qué pasó hace un mes? Cuénteme, Cami. Mira, pues eran como las 11 más o menos, y pues yo estaba pues preocupado por dinero y eso, y yo duermo boca abajo, y pues cuando dormí boca abajo, yo dije, ¿cómo sería trabajar con el diablo? Dije entre mí, sí, normal. Y llegué y cuando dije eso, ¡pum! Me dormí y sentí como me abrazaban hacia abajo, hacia la cama, me tenían hacia la cama. Y yo volteé a mirar. Cuando volteé a mirar, vi en los pies de la cama una muñeca que me estaba mirando fijamente. Una muñeca. Una muñeca. Y un muñeco al lado mío. Y la ¿Pero muñeca esos muñecos eran suyos o salieron de la nada? no salieron de la nada. Y por los lados de o sea, en mi habitación había como fuego, se veía rojo, como si fuera fuego. Y yo me levanté, o sea, traté de levantarme y cuando me levanté volteé a mirar hacia abajo y me veía a mí mismo durmiendo. O sea, pero amarrado, como si me estuvieran amarrando hacia abajo. Y entonces yo grité. Cuando grité estaba como en otro sueño, más o menos. Sí. Y, y ya, ahí me desperté totalmente. Y ya eran como las 11:40, 11:30. Y todavía no le encuentro pues el significado a eso, no le encuentro como, sí, Pero como si se hubiera tal vez desdoblado, hubiera salido su cuerpo.
sí, como si hubiera salido de mi cuerpo. Sí, mucha gente dice los viajes astrales o desdoblarse que mucha gente lo puede vivir sin quererlo, sin saberlo, sin pensar en eso, y mucha gente dice que se ve muchas veces fuera de su cuerpo como si estuviera flotando, y a eso dicen que son los viajes astrales o el desdoblamiento. De pronto pudo haber sido algo así, ¿no? De pronto, pero pues también había dicho lo del diablo, que quería Ajá, trabajar con él. sí. Entonces por eso no le hallo, porque no hice ningún ritual, solamente dije eso. Pues es que yo creo, mire, y ahí usted me da para un temita y es el tema del diablo. Yo siempre he sido partidario que primero, que si el diablo existe y alguien quiere hacer parte de su batallón, yo no creo que el hombre ponga 1000 pereques y 1000 pruebas y haga esto y vaya a busque la luna llena y vaya suba hacia una montaña, por favor, y lleve un pobre gatico y haga 1000 cosas. No. Yo creo que si el diablo existe y uno, ahí sí como dicen, con toda la fe del mundo, le pide algo o le pide pertenecer al bando de él porque usted quiere, yo creo que él debería automáticamente aceptarlo. O sea, pensemos por un segundo en la parte espiritual, como una batalla entre la luz y la oscuridad. Pues si el diablo tiene su ejército, ¿para qué le va a poner 1000 cosas a usted para hacer cuando él necesita gente? Yo creo que si el diablo existe y ustedes quieren, no sé, yo creo que uno quiere pactar con él o hacer algo con él, es solamente pedírselo, pero creyéndose el cuento. Yo creo que si el diablo existe va a escuchar ese llamado y va a decir, este loco quiere pactar conmigo, este loco quiere irse conmigo, pues de una. ¿Qué tal ponerse a uno a hacerle 1000 maromas? Pues yo creo que el diablo quisiera que más gente lo buscara. Entonces, ¿para qué ponerlo a uno 1000 pruebas? Sería muy bobo el diablo. Todos esos filtros. Ay, no, haz esto, haz lo otro. ¿Qué es? Yo soy el diablo y usted quiere estar conmigo. Venga para acá, venga, mijo. Vamos creciendo el ejército de la oscuridad, ¿no? Se me pasa a mí por la mente. Y como él pidió, de pronto lo hizo con tanta fe y creencia que de pronto pudo haberse mostrado, haber pasado algo relacionado a esto, ¿no? Muy bien, vamos acercándonos a la medianoche. Quiero agradecerle a todos, antes de que el pulpo seguramente cierre con un cuento de él o algo, agradecerle a cada uno de ustedes, a todos los que están aquí conectados. En el YouTube, muchas gracias a toda esa barra brava que siempre está en YouTube. Por aquí los estuve viendo toda la noche al canal de YouTube. Dani, desde Medellín, saludos, dice Jorman Charles, gracias. Miriam Lucía Gómez está ahí en YouTube. Alejita H25 también está por ahí en el YouTube, como dicen. Hay mucha gente pasando por nuestro YouTube, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias, Jonah Badía. Muchas gracias, Camilo Cruz, también en YouTube. Feliz noche. Gracias, Sao. Gracias a todos los que están por ahí en YouTube. En TikTok también. Y como dice Lida, se les quiere. Igualmente, desde Pereira Risas. Excelente. Gracias, de Guardila, muy amable. Gracias, Van Damme, como Jean-Claude Van Damme. Luis Montoya. Gracias, The King, por haber participado la noche de hoy. Anderson Epa. Saludos desde Suba. Ahí por ahí está Molina. A todos, muchas gracias. A los que en su radio sintonizan la Mega. Ni más faltaba también agradecerles a todos, muchísimas gracias por habernos encontrado. Mañana nos encontramos nuevamente desde las 7 de la noche con el cartel Los Casainfieles, a las 9 las historias de terror. Por ahora nos vamos despidiendo. Polo Urrego en la producción y yo soy Dani Tres Palacios del Tripas, deseándoles a todos una feliz noche y que en paz descansen. Nadie recuerda exactamente cuándo empezó. No hubo explosiones ni luces en el cielo, mucho menos anuncios oficiales, solo pequeños errores en el tiempo, minutos que se repetían, relojes que se detenían sin razón, personas que juraban haber vivido un día que aún no había ocurrido. Los científicos lo llamaron fatiga temporal, los religiosos un aviso, pero la verdad era mucho peor. El tiempo había sido perforado. El primer viaje ocurrió en el 2039,
aunque el mundo lo supo demasiado tarde. No fue una máquina brillante ni un portal espectacular, fue un experimento silencioso, realizado en un laboratorio subterráneo donde se intentó observar el pasado sin tocarlo. Algo respondió. No venía del pasado ni del futuro, venía de entre. Los viajeros comenzaron a regresar distintos, no todos, pero sí lo suficientes. Decían estar bien, caminaban normal, sonreían, volvían a sus trabajos, a sus casas, a sus rutinas, pero había algo que no encajaba. Comían poco, dormían menos y miraban a las personas como si las estuvieran calculando. El primer ataque se reportó como un caso de desaparición. Un hombre salió de su oficina y nunca llegó a casa. Lo extraño fue que su reloj apareció al día siguiente sobre la mesa del comedor, aún funcionando, pero marcando una hora que no existía. Cuando analizaron el dispositivo, encontraron restos biológicos imposibles de clasificar, como si algo lo hubiese consumido, no despedazado, sino absorbido. Ellos caminaban entre nosotros, vestían igual, hablaban igual, recordaban cosas que nunca vivieron. Se camuflaron como humanos normales porque habían aprendido observándonos desde afuera del tiempo. Imitaban gestos, emociones, incluso afecto. Pero no entendían el hambre, porque su hambre no era física. Los monstruos interdimensionales no devoraban carne, se alimentaban de presencia humana, del calor del cuerpo, del ritmo del corazón, de la conciencia misma. Las víctimas no gritaban, simplemente se apagaban, quedaban vacías. El giro ocurrió cuando una mujer afirmó haber visto a su esposo morir 2 veces. La primera en 1998, la segunda la noche anterior. Ambos eran idénticos, ambos sonrieron igual, pero solo uno dejó sombra al caminar. Los expertos comprendieron tarde la verdad. Cada viaje en el tiempo abría una rendija y por esa rendija ellos pasaban. No necesitaban portales, necesitaban errores humanos. Intentaron cerrar el proyecto, destruir los archivos, borrar datos, pero el daño ya estaba hecho. Algunos de ellos ocupaban cargos políticos, otros eran médicos, otros padres de familia. Los reconocías solo si mirabas demasiado tiempo, parpadeaban menos, respiraban con retraso y cuando se quedaban solos, dejaban de fingir. Un sobreviviente escribió esto antes de desaparecer. No nos cazan por odio, nos cazan porque somos combustible temporal, somos anclas. Sin nosotros, ellos no pueden permanecer aquí. El último intento fue viajar al pasado para impedir el primer experimento. Funcionó, pero el precio fue irreversible, porque algo regresó antes de que el experimento existiera, algo que aprendió a mezclarse mejor. Hoy los viajes en el tiempo están prohibidos, pero a veces, cuando hablas con alguien y sientes que te observan como si estuvieran memorizándote, cuando su voz llega una fracción de segundo tarde, cuando su sonrisa parece ensayada, no es paranoia, es selección. Y si esta noche sueñas con un lugar que aún no existe, significa que ya te vieron y que el tiempo para ti ya empezó a acabarse. Termina una noche de historia.